We are now getting closer to the moment in which Jesus would fulfill his purpose for which he was sent to earth. Ahora nos estamos acercando al momento en que Jesús ha de cumplir su propósito por lo cual él vino a esta tierra. His passion and his sacrifice to redeem us from the eternal death. Su pasión y su sacrificio para redimirnos de la muerte eterna. Teachers say that approximately 2.5 million Hebrews would gather in Jerusalem during the feast of Passover. Los eruditos dicen que había como 2.5 millones de israelitas que se reunían en la ciudad de Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Jesus goes to Jerusalem as well. Jesús entró a Jerusalén. And yesterday we saw that it was a triumphal entry, que ayer vimos que era la entrada triunfal de Jesús. And daily he goes to the temple, y cada día él iba al templo. Well, after his triumphant entry on Sunday, he enters the temple and sees the money changers and merchants doing business there. Después de su entrada triunfal, Jesús se acerca al templo solo para mirar que había allí personas que cambiaban dinero y haciendo su negocio allí. The same ones he had already driven out in the beginning of his ministry. Los mismos que él ya había sacado durante el principio de su ministerio, according to John chapter 2, según Juan capítulo 2. But because it was late, he returned to Bethany where he was staying. Pero porque era ya tarde, el Señor se regresa a Betania, donde él se estaba hospedando. So Monday morning comes, entra el lunes santo. And as Jesus makes his way to the temple in Jerusalem, he was hungry. Y mientras Jesús camina con sus discípulos para visitar el templo, la Biblia dice que tuvo hambre. The Gospel of Mark, chapter 11, verse 12, el libro de Marcos, capítulo 11, verso 12, tells us that as he passes a fig tree, nos dice lo que acontece cuando él pasa un árbol de higuera. And seeing from afar a fig tree that had leaves, he went to see if perhaps he found something in it. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. But when he reached it, he found nothing but leaves. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Since it was not the time for figs, pues no era tiempo de higos. Fig trees were very common in Israel. Las higueras eran muy común en Israel. In fact, they were able to grow up to 25 feet tall and 20 feet wide. Incluso esos árboles crecían hasta 25 pies de alto y 20 pies de ancho. Figs were very common in the diet foods of the Israelites. Los higos eran muy común en la comida cotidiana de los israelitas. They could eat it fresh or dry it and take it as a snack as they went from town to town. Se los comían frescos o se secaban y los cargaban en sus bolsillos mientras iban de ciudad a ciudad. They would use figs to bake bread. Usaban el higo para hacer alguna clase de pan. And fig trees were a little bit different. Los higueras eran un poco diferente in that this tree would first give fruit and then leaves. En que estos árboles primero daban el fruto y luego las hojas. So it's no strange thing that Jesus, seeing the leaves, thought it had fruit. Así es de que no hay de nada en común de que Cristo, cuando ve la higuera con hojas, asumió que tenía fruto. See, every tree would give up to 2 to 3 crops per year. El fruto, el árbol, daba hasta 2 y 3 frutos por año. So one could assume it had fruit if it saw leaves. Uno podía asumir que porque tenía hojas, tenía fruto. But he saw nothing in it. Pero aún no hallaba en ella algo. So Jesus curses the fig tree. Jesús maldice la higuera. Y le dice que nadie va a comer del fruto de ella. And he tells the tree, no one will ever eat fruit from you. The next day, when the disciples and Jesus were walking by, el siguiente día que los discípulos y Cristo seguían caminando, then disciples noticed that it was withered from the root. Se dieron cuenta los discípulos que se había secado hasta la raíz.
And they asked him, Lord, what supernatural miracle was this? ¿Qué milagro tan sobrenatural es este? Well, Jesus said it wasn't a miracle. That where you have faith and if you believe, things will happen. Que si tú oras con fe, creyendo, no hay nada imposible para Dios. The teaching of the cursing of the fig tree, la enseñanza de la maldición de la higuera, is that outward appearance of vitality and health, but no fruit there, is a sign of hypocrisy. Era que la enseñanza, que lo externo de un árbol que parecía que estaba saludable y que tenía valor, pero no tenía fruto, es muestra de la hipocresía. This is the only destructive miracle that Jesus performs. Este es el único milagro destructivo, se puede decir, que Jesús hizo. It withered from the root. Se secó desde la raíz. But what Jesus is really trying to say, lo que Cristo de veras quería decir, es que deberemos no solamente aparentar, not only shall we appear, pero debemos de cargar fruto. We should also have fruit. And that if you ask believing anything you will receive, y que si pides creyéndolo, lo puedes recibir. The second account that we find that Jesus did on Monday, el segunda cosa que Jesús hizo el lunes, in Mark 11:15 says, el libro de Marco capítulo 11, verso 15 dice, So they came to Jerusalem, and when Jesus entered the temple, he began to drive out those who sold and bought in the temple. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. And he overturned the tables of the money changers and the chairs of those who sold doves. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. As I mentioned before, this was the second time that Jesus had to drive out the merchants. Como dije de antemano, es la segunda vez que Jesús tuvo que limpiar el templo y sacar a los que estaban vendiendo. These merchants, in cooperation with chief priests, cheated the visitors who came to Jerusalem. Estos vendedores, en cooperación con los principales sacerdotes, estaban haciendo estafa a los visitantes de Jerusalén. And they were forcing them to purchase approved sacrificial animals, forzándolos a que ellos compraran estos animales de sacrificio. And they would exchange currency at a very high price. Intercambiaban dinero con un precio muy alto. Por ejemplo, a pair of doves would cost 4 pence outside of the temple, but 75 pence inside the temple. Cuando uno compraba un par de palomas, la podía comprar por 4 dracmas fuera del templo, pero 75 dracmas adentro del templo. That was almost 20 times the price, casi 20 veces el precio. And the merchants were set up in the outer courts. Además, los mercanceros se ponían en los atrios, the only area where Gentiles could come in and pray. Y los atrios era el único lugar que los gentiles podían entrar y orar. So this place of prayer was made into a marketplace. Así es de que este lugar de oración se convierte ahora en un lugar de negocio. A dishonest one, y un negocio deshonesto. A den of thieves, una cueva de ladrones. After Jesus cleanses the temple, después de que Jesús limpia el templo, and he opens the way for Gentiles to come and pray, abre un lugar para que los gentiles puedan venir a orar en su casa. The Bible says that then the blind and the lame came to him. Le dice la Biblia que después venían los ciegos y los cojos al templo para ser sanados por él. Well, the chief priests and the teachers of the law were indignant. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley se indignaron, and the opposition began to rise, y la oposición empezó a aumentar. And they began to find ways to get rid of Jesus, y empezaron a buscar maneras de deshacerse de Jesús, because the people began to follow him, porque el pueblo empezó a seguirlo. So these are the events that happened on Monday. Estos son los eventos que ocurrieron el lunes. He curses the fig tree, el Señor maldice la higuera, and he cleanses the temple
from the merchants, y Él limpia el templo de los que estaban haciendo negocio.